Bueno, aquí ahora comenzamos el último tutorial del programa Pixel de edición de imágenes, donde vamos a tratar el editor avanzado, lo que sería un editor al uso. Pincharíamos en editor y accederíamos al menú. Aquí lo que tiene este editor es que ya nos vamos a encontrar con un entorno, una interfaz, un escritorio propio de un programa de edición de imágenes. Es decir, no va a ser tan intuitivo como los anteriores, puedo hacer los mismos efectos, más puedo trabajar con capas, que los anteriores no podía trabajar, pero ya requiere al menos de un dominio básico de algún programa de edición y tratamiento de imágenes. Bueno, como veis, el menú de inicio es igual, parecido, lo que pasa es que ya podemos acceder a crear una nueva imagen desde cero, es decir, nosotros nos vamos a encontrar con un lienzo en blanco y a partir de ahí vamos a crear. Podemos abrir una imagen desde el ordenador, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Lo que hemos comentado antes de abrir una imagen que está enlazada a una dirección de internet. Podemos tener una biblioteca hecha ya dentro de Pixel, donde podemos utilizar imágenes que tenemos ahí ubicadas, o incluso da la opción de utilizar Pixel si lo tenemos asociado a nuestro smartphone. Es decir, si nuestro teléfono nos permite a través del App Store o de la tienda de Google Play tener esta aplicación dentro del teléfono. Bueno, en este caso, para no desviarnos un poco y que sea sencillo seguir, vamos a utilizar la misma opción, que es abrir una imagen desde el ordenador. Aquí abrimos, pues antes hemos elegido el faro. Aquí tengo, por ejemplo, la imagen que hemos editado antes. Lo que vamos a utilizar ahora, pues bueno, es la foto, por ejemplo, de la hortensia. Abrimos. Y ahora, como veis, nos encontramos con la imagen en un lienzo. Y ahora nos encontramos aquí a la derecha 3 paneles. Eso es lo que se llama trabajar por capas. Esto es un entorno básico de edición de imágenes. Y se utiliza 100% en cada vez que vayamos a editar una imagen. Donde podemos tener la capa en la que estamos trabajando ahora, con los parámetros de tamaño, que podemos modificar aquí. Y luego nos dice las distintas capas que tenemos. Podemos añadir capa, quitar. ¿Qué significa una capa? Una capa significa que cuando yo estoy editando, modificando características o incluyendo nuevos elementos en una capa, solo lo hago en esa capa, no en toda la imagen. Es decir, una imagen puede tener varias capas. El fondo, una capa intermedia, la capa superior. Y en cada capa yo puedo añadir detalles y editar la imagen. Por ejemplo, quiero hacer, para que lo entendáis, quiero hacer un retrato. Pues la imagen de fondo puede ser, la imagen puede ser el retrato. En el fondo yo puedo poner un paisaje, que no era de la imagen original del retrato, pues esa sería la capa de fondo. Encima del retrato yo quiero poner unas gafas, pues puedo crear una capa nueva, donde yo dibujo unas gafas y la puedo poner encima. Como yo puedo editar esa imagen, esas capas de manera individual, puede ser que si esas gafas no me gustan, la pueda eliminar, pueda poner otras, tal, sin tocar la imagen original. Bueno, es un concepto a lo mejor que si no estamos familiarizados con programas de edición de imágenes puede ser un poco complicado, pero que facilita mucho la labor a la hora de modificar y establecer características diferentes dentro de una imagen. Bueno, esto sería la parte de lo que serían este menú de capas. Aquí a la izquierda nos aparecen las herramientas. Esto es muy parecido a cualquier programa de edición que hayáis trabajado alguna vez. Por ejemplo, el Paint que ofrece en este caso Microsoft Windows, pues tiene un menú parecido, ¿no? Pues igual borrador, lápiz para dibujar, el pincel, el cubo si quiero, formas geométricas, etcétera y etcétera, para no desenfocar la imagen, difuminar, todo esto, ojos rojos, introducir formas de la manera que quiero la imagen. Por ejemplo, la quiero en estrella, pues bueno, simplemente yo pincharía aquí y no veis, se me va quedando esa parte como una estrella, ¿lo veis? Poco a poco yo voy esta hoja, la voy reduciendo. Bueno, ahí la verdad es que hay multitud de opciones, ¿de acuerdo? Gotas, bueno. Todo esto pues es un poco manipularlo, familiarizarnos con ello, toquetear. Y si veis aquí a la derecha, como en la capa de historia, me dice cuáles son los últimos retoques o elementos o ediciones que yo he ido haciendo. Con lo cual, es muy productivo porque yo puedo incidir directamente en él. ¿Qué quiero decir? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en este que hice aquí. Puedo venir aquí y a partir de aquí eliminar lo anterior. O eliminar ese. O abrir la imagen desde el inicio. Con lo cual está muy bien porque me permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, si yo quisiera abrir una nueva capa, podría aquí, en archivo, mirar a la opción de abrir capa, ¿de acuerdo? O editar, copiar, cortar, transformar. Es decir, tengo muchísimas opciones para modificarlo. Luego las capas yo las puedo tener como aquí, que está cerrada, porque es una imagen que está bloqueada. La puedo desbloquear para modificarla. Bueno, hay un montón de opciones. Bueno, y simplemente luego mirar aquí en el menú, que tenéis todas las opciones que hemos visto antes. Mira, cortar, copiar, borrar, pegar, transformación libre, distorsión, invertir. En la imagen, pues el tamaño, si lo quiero rotar, si la quiero recortar. Las capas, como os estoy diciendo, crear una nueva capa.
Para que veáis como antes, yo creo una nueva capa y tengo una capa nueva, que esta capa es una capa que está vacía. Las capas las puedo colocar, quiero que está sobrepuesta a esta, o esta por debajo de la otra, así. Yo puedo modificar las capas como quiera. Lo único que yo tengo que hacerlos es desbloquearlas. Luego yo podría, digo, bueno, quiero eliminar la capa 1 que no me interesa. La puedo eliminar aquí. Tengo otras opciones aquí que, por ejemplo, que quiero que esta capa tenga otro estilo diferente. Agregar máscaras de capa. Bueno, yo creo que todo esto son ya detalles o características de un editor de imágenes que si no lo vamos a utilizar de manera intensa, quizá lo único que nos pueden generar es confusión. Pero bueno, para que sigáis viendo aquí en capa, pues tengo muchísimas opciones, que los anteriores no los tenía, ¿no? Subir capa, bajar capa, esto es decir, en el orden de la capa. Quiero que sea la primera, la del fondo, la intermedia, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, pues tengo muchísimas opciones, las que tenía antes, el brillo, el contraste, el tono, el color, las curvas de nivel, si lo quiero como teníamos los efectos de antes, sepia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los efectos que yo haga se van a aplicar en la capa que tengo seleccionada. Ahora he seleccionado la capa de fondo, entonces si yo, por ejemplo, le doy un ajuste de foto antigua, ¿no veis? Se me ha hecho, en este caso, la edición ha sido efectuada en esa capa. Si yo lo hubiera hecho en esta otra capa, que ahora mismo está en blanco, yo le digo, quiero un efecto de solarizar. Pues como esa capa ahora mismo es transparente, no se ve nada. ¿De acuerdo? Entonces yo selecciono la capa a la que quiero trabajar. Los filtros que tengo, enfocar, desenfocar, pixelizar. Por ejemplo, vamos a pixelizar la imagen para que salga una fotografía mal tomada. Pues aquí pixelizo y dejo la imagen. Bueno, esto es un solo ejemplo de las cantidades de opciones que tenemos. Es increíble la de opciones que da un editor que además es gratuito. Normalmente estos editores más avanzados pues suelen tener un previo pago de la licencia, pues como puede ser Photoshop, son complicados, y la verdad es que dentro de lo que es un editor de imágenes es bastante intuitivo. Bueno, y aquí concluiríamos el editor. Simplemente decir que igual que en los anteriores, para terminar la imagen yo puedo guardarla, ¿de acuerdo? Y una vez que la tengo guardada, esa imagen ya quedaría editada. O puedo salir y no guardar, que es lo que voy a hacer yo ahora. Bueno, y aquí finalizamos este tutorial.